con entusiasmo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, también es importante sabernos dirigir con un momento. En la semana 9 vamos a finalizar el capítulo 2, la adaptación del producto al mercado. Y ahí hablaremos de la presentación del producto. Seguramente ahí van a poder colocar algunas fotos de su presentación, código, etcétera, y hablar un poquito acerca de a nivel comercial, ¿no? La tabla de efectivo del mercado, como les decía, el mercado bueno, el mercado intermedio, el mercado no debería ser nunca, el semáforo, y la tabla de estructura competitiva, que va a hacer que nuestra empresa pueda compararse con empresas que ya trabajan. Hay un audio prendido. Eso lo debemos. Bueno, Lucho, yo creo que siendo las 6:05, ¿te parece si empezamos? Sí, empezamos, mi estimado Olga. Sí, empezamos. De acuerdo. ¿Quieres tú saludar o vamos de frente a la acción? Te hago la presentación. Buenas tardes con todos. Les presento a Olga Orozco. Ella es representante de Conducta Empresarial Responsable para América Latina y ahora nos tocará hablar sobre el tema normas internacionales de trabajo en marco de la conducta empresarial responsable, una introducción a la declaración ENMIEN de la OIT. Estimada Olga, muchas gracias por la deferencia, por el apoyo permanente en Cajamarca. Te tuvimos en el segundo foro y gracias por compartir todas las lecciones que tienen y ayudarnos a lograr esta sociedad más justa y equitativa que queremos en Cajamarca, ¿no? Y los empresarios tenemos el compromiso y el propósito de hacerlo así. Muchas gracias, mi estimado Olga, y bienvenida con todos los que estamos acá. Y gracias. Gracias, Lucho. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a la Cámara de Comercio de Cajamarca por la invitación. La verdad que las actividades que está haciendo la Cámara en este tema de la conducta empresarial responsable nos hacen muy orgullosos. Creo que es un esfuerzo importante que no tiene precedentes en otras regiones, así que con mucho gusto les estamos apoyando y esperamos que esto sea el comienzo de un proceso largo donde podamos ofrecer conocimientos, ofrecer apoyo y ver a la región crecer en este tema. Yo quiero empezar por saber un poquito quiénes están en la sala. Y para eso lo que he traído es una encuesta de Menti. Creo que están viendo en la pantalla un código QR que les agradecería mucho si lo escanean con su teléfono, abren la cámara, escanean con su teléfono ese código y ahí les van a empezar a aparecer unas preguntitas. Son nada más 3 o 4, pero sí les voy a agradecer si las pueden responder. Les voy a dar un minutito para que hagan el proceso de abrir el celular, escanear y empezar a responder las preguntas. Creo que ya entraron, ¿no? Aquí puedo ver que ya hay 8 personas que nos contestan. Faltan algunas tal vez. Tenemos más mujeres que hombres. ¿Está bien? También estamos mayoritariamente
en presencia de personas de empresa. Eso está perfecto. También tenemos a alguien que viene del Estado y a alguien de la academia. Nos alegra mucho tenerlos. Y aquí están los conocimientos que ustedes consideran tienen en términos de conducta empresarial responsable. Y la mayoría nos dice que tiene conocimientos intermedios, lo cual me parece que está muy bien. Pero los que no tienen ningún conocimiento, conocimientos básicos, no se preocupen que acá no hay examen. Vamos a hablar de esto un poco así, charlando sobre qué es lo que significa. También les estamos preguntando sobre los diferentes instrumentos y los diferentes temas que cubren la conducta empresarial responsable. Vemos que la mayoría de la gente ha escuchado el concepto de empresas y derechos humanos, también del de debida diligencia. Menos personas conocen sobre la declaración, pero precisamente por eso estamos aquí hoy para contarles de qué se trata. Y finalmente, cierro entonces esto para agradeciéndoles, por supuesto, la participación en la encuesta, para empezar ya con una presentación que tengo, que no es muy larga, pero que sí me interesa que ustedes la sigan, porque aquí hay varios conceptos que creo que van a ser importantes para ustedes entender. En el momento en que quieran hacer preguntas, levanten la mano. Yo no los veo a todos, pero de pronto Luis me puede ayudar. Si es que vi una mano levantada, con mucho gusto nos detenemos y respondemos preguntas, porque yo creo que eso es importante. Voy a empezar con un video muy cortito sobre lo que hace la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en temas de conducta empresarial responsable, para que entiendan un poco el panorama básico de qué es lo que hacemos, y de ahí sí comenzamos. Espero que el sonido esté correcto, me avisan. ¿Conoces la labor de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en materia de empresas y derechos humanos? La OIT es el organismo de Naciones Unidas especializado en el mundo laboral y que busca promover la justicia social para todas las personas a través del trabajo decente. La OIT es el único organismo internacional especializado tripartito, es decir, que trabaja junto a gobiernos, empleadores y trabajadores a nivel global, regional y nacional. La OIT trabaja en sus Estados miembros en la región de América Latina y el Caribe, promoviendo la dimensión laboral y los derechos humanos en 9 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Lo hace en el marco del proyecto sobre la conducta empresarial responsable, financiado por la Unión Europea e implementado conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, para promover las prácticas de conducta empresarial responsable en las empresas latinoamericanas. Entre sus actividades, la OIT tiene bajo su responsabilidad promover y dar seguimiento a la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social, el único instrumento internacional tripartito que ofrece orientaciones para los gobiernos y las empresas en materia de política social y sobre cómo las empresas pueden contribuir al trabajo decente. La OIT proporciona oportunidades únicas de formación para gobiernos, trabajadores y empresas, incluyendo pymes, sobre los derechos laborales, la conducta empresarial responsable, trabajo decente, diálogo social, entre otros. Con esto, la OIT también contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial el ODS 8 de Trabajo Decente, que busca promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. La OIT pone especial énfasis en trabajar con las pequeñas y medianas empresas que representan el 90% de las unidades productivas en América Latina. Las pymes todavía tienen muchas oportunidades de mejora en sus condiciones laborales. Para ello, OIT viene generando una diversidad de herramientas, guías y manuales de buenas prácticas que ayuden a este sector a mejorar su desempeño laboral.
Te invitamos a conocer más sobre cómo la OIT contribuye a promover la conducta empresarial responsable en la región, de la mano de otras organizaciones como ACNUD y OCDE, en www.hilo.org/declaración EMN. Bueno, eso para empezar, que quería comentarles un poco sobre, no solamente sobre por qué le interesa a la OIT este tema de la conducta empresarial responsable. Evidentemente hay una conexión muy cercana con lo que es la agenda de la OIT, que es el trabajo decente, el generar trabajo decente. Y en particular, cómo la OIT de manera concreta apoya este tipo de iniciativas. Entonces ya escucharon un poco, creo que mis colegas de ACNUD y de OCDE ya han estado en este espacio, ya los han conocido, ya saben que trabajamos con ellos. Y de ahí nada más señalar que venimos trabajando desde hace 5 años este tema y que la Unión Europea nos permite seguir trabajando por los próximos 48 meses, o sea, 4 años más. Vamos a hacer presencia en los 9 países donde estamos y obviamente también en el Perú, lo cual es una buena noticia. Ahora, desde OIT, exactamente qué es lo que hacemos en este tema de conducta empresarial responsable. Lo primero que hacemos es apoyar al gobierno. En el caso del Perú en particular, hemos dado un apoyo explícito al Ministerio de Justicia en el desarrollo y en la implementación de un programa que ellos tienen, que es el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Supongo que ya han hablado un poco de esto, pero en este sentido nada más decir que para nosotros ha sido una excelente experiencia el apoyo al Ministerio de Justicia en este tema, porque creemos que nos ha dado la oportunidad de participar en una mesa donde han estado más de 100 personas, representantes de empresas, de sindicatos, de sociedad civil, y que de manera muy exitosa se han discutido temas que han sido difíciles, pero a los cuales se han llegado con acuerdos. Entonces, eso consideramos que ha sido muy positivo de lo que hemos hecho y de lo que nos ha tocado apoyar en el Perú. En un segundo componente, apoyamos directamente a las empresas. ¿Cómo? Creando herramientas, creando capacidades, haciendo formaciones en el tema de la debida diligencia. Y más adelante vamos a dedicarle 1 o 2 slides al tema de la debida diligencia, pero para decirlo de forma muy sencilla, la debida diligencia es el proceso que deben hacer todas las empresas para asegurarse que previenen y mitigan cualquier efecto negativo o daño que puedan hacer tanto a sus trabajadores como al medio ambiente, como a las comunidades donde operan. Y finalmente, tenemos un tercer componente desde el cual tratamos de compartir conocimiento con diferentes grupos de partes interesadas, en nuestro caso en particular con los sindicatos. Ya oyeron en el video que la OIT es un organismo tripartito, eso quiere decir que trabajamos por igual con gobiernos, con trabajadores y con empleadores. Entonces tenemos un componente que nos hace trabajar, digamos que también con este sector. Voy a dar ejemplos concretos de cosas que hemos hecho. Quiero resaltar, por ejemplo, que en los últimos 2 años hemos formado y tenido diálogos con más de 1000 participantes de diferentes regiones en el proceso de descentralización del Plan Nacional de Acción. Hemos estado en Cajamarca, hemos estado en Ucayali, hemos estado en Ica, en Piura, lo cual ha sido muy interesante porque nos ha llevado a tener conversaciones y a ver en realidad en el terreno qué es lo que pasa con las empresas, cuáles son las dificultades de la sociedad, de sociedad civil, de los sindicatos. Esto ha sido muy enriquecedor. También hemos trabajado con los sindicatos formando un grupo técnico de asuntos laborales en el que se discuten casos específicos de quejas hacia las empresas y sobre qué vamos avanzando en lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Acción. Con los empleadores, eso quiere decir para nosotros sobre todo la CONFIEP y las cámaras regionales de empresas, hemos trabajado sobre todo campañas de comunicación enfocadas hacia pequeñas empresas. Hay una campaña que hicimos con la CONFIEP que se llama Yo Respeto, en la cual lo que hacíamos era
llevar el mensaje a las pequeñas empresas de que el respeto por los derechos humanos también es algo que atañe a las pequeñas empresas. Las empresas y los empresarios en general tienden a pensar que estos grandes temas de estoy derechos llevando humanos son temas para las las citas. multinacionales. Perdón que hay un micrófono abierto. Gracias. Pero en realidad estos son temas para todas las empresas y hemos venido trabajando con éxito esta campaña de comunicación y también venimos apoyando a las cámaras de comercio de Piura, de Cajamarca y de Ica que han venido haciendo actividades en ese sentido. Entonces, como ven, son cosas muy tangibles, muy aterrizadas y estamos tratando mucho de llegar a las regiones porque nos parece que es una buena forma de realmente llegar a la gente y hacer algo concreto. Pero ¿por qué hacemos esto? Hay una razón detrás y la razón es que que queremos promover el concepto de la conducta empresarial responsable. ¿Quién decide qué es la conducta empresarial responsable? Eso no es algo que yo, Olga Orozco, lo decida, ni lo puede decidir Lucho, ni lo decide la OIT. Son instrumentos internacionales que ya están aprobados y aceptados y que llevan muchos años en circulación y que vienen de diferentes organismos. Nosotros trabajamos con los 3 instrumentos claves, que son los principios rectores de Naciones Unidas, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales y el tema que nos trae hoy a esta mesa, que es la declaración tripartita de la OIT de principios sobre las empresas multinacionales y la política social. Entonces, si hay algo que podemos recordar de lo que hablemos hoy es que uno de los instrumentos que define la conducta empresarial responsable por parte de la OIT es la declaración tripartita de empresas multinacionales. Esos 3 instrumentos son diferentes porque vienen desde diferentes organismos, pero tienen cosas en común. Entonces, ¿cuáles son los mensajes claves que debemos recordar? Lo primero es que el concepto primordial es que las empresas deben evitar y hacer frente a cualquier consecuencia negativa que generen sus operaciones. O sea, aceptamos que las empresas tienen un efecto positivo en la sociedad y en sus empleados, pero también aceptamos el concepto de que las empresas pueden tener un efecto negativo en sus consumidores, en la sociedad, en el medio ambiente o en sus trabajadores. Y se trata de prevenir o de evitar esas consecuencias negativas que puede generar la empresa. También hay, en los 3 documentos se crea un marco común para definir cuál es ese impacto que pueden generar las empresas. Entonces es un marco que se basa en temas de corrupción, que se basa en temas de sostenibilidad, en temas de protección del medio ambiente, en temas laborales. Esos marcos están definidos en estos documentos. Este para mí es el más clave, porque creo que esto es lo que hace que la debida diligencia, que la conducta empresarial responsable se haga tangible. Y es, en los 3 instrumentos se promueve que las empresas deben hacer debida diligencia. Ese, como les mencionaba antes, es un proceso en el cual las empresas deben identificar, prevenir, mitigar y responder a cualquier efecto negativo que pueda tener la empresa, sea que ya se haya dado, o sea, algo real que ya pasó, o algo que podría pasar, un efecto potencial. Ese yo diría que es el corazón de toda esta discusión. La debida diligencia es la forma en que las empresas previenen y remedian los posibles efectos negativos que tienen hacia sus stakeholders. Y finalmente, los 3 documentos convergen en decir que la responsabilidad no es solamente de las empresas grandes, la responsabilidad también recae sobre las empresas más pequeñas a lo largo de la cadena de suministro. ¿Eso qué quiere decir en la vida real? Que una empresa grande no podría decir, bueno, sí hubo un problema, pero eso fue en un proveedor que yo tengo por allá, yo no sé, yo no soy responsable por lo que ellos hacen. Ese discurso ya no es válido. Ese discurso está
recogido porque lo que nos dicen todos estos instrumentos es que la persona que tiene la empresa que tiene una cadena de aprovisionamiento, de alguna manera se tiene que hacer responsable de lo que pasa a lo largo de la cadena. Bueno, voy a hablar un poquitito nada más de la parte del contenido de la declaración y de ahí pasamos a algo un poco más práctico sobre qué tipo de temas estamos discutiendo acá. Entonces, me gustaría recordarles que hay varios tipos de normas. Las normas internacionales del trabajo, por ejemplo, las prohibiciones contra el trabajo infantil, están dadas desde la OIT a través de convenios. Una vez que un convenio ha sido ratificado por un país, el Perú, por ejemplo, ha ratificado todos los convenios que tienen que ver con trabajo infantil, el Estado miembro, en este caso el Perú, lo convierte en legislación y eso hace que sea vinculante u obligatorio para las empresas. Esta es la vía de la ley, ¿no? Esta línea que vamos siguiendo acá. Lo que trae la declaración no es algo que sea que se pueda traducir en una ley. Es más bien una serie de principios o de directrices con las cuales la OIT le habla a las empresas, pero también le habla a otras partes interesadas. Por ejemplo, le habla a los gobiernos, le habla a los trabajadores y a los empleadores. ¿Por qué? Porque es un documento tripartito. Se redactó con los tres actores del mundo del trabajo: empleadores, trabajadores y gobierno. El centro de toda la discusión en este documento es la conducta empresarial responsable. Y está basado, obviamente, en todos los convenios y las recomendaciones que tiene la OIT sobre todos los temas del trabajo. Entonces, se pueden imaginar que es un paraguas súper amplio debajo del cual están el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la seguridad y la salud en el trabajo, las horas de trabajo, el salario mínimo. Pero también hay cosas mucho más etéreas, como por ejemplo los mecanismos de queja. Eso no está en la ley realmente, en la ley en la mayoría de los casos, no lo cobija una ley, como sí lo podría hacer el trabajo infantil. Pero este documento también habla de ese tipo de cosas. El mecanismo de queja o la obligación que tiene los empleadores de hacer formación y capacitación hacia sus empleados. Otro punto que es importante y que es interesante es que a pesar de que el título dice que es para empresas multinacionales o que es principios sobre empresas multinacionales, cuando uno ve el contenido, uno ve que lo que dice el documento es que se dirige a empresas multinacionales, pero que sus principios cubren tanto a las grandes empresas como a las pequeñas y medianas. O sea, estos principios que estamos hablando son aplicables a empresas de todos los tamaños. ¿Qué tipo de recomendaciones da la Declaración Tripartita de Empresas Multinacionales? Hay 5 columnas o 5 tópicos que trata la declaración. El primero tiene que ver con políticas generales de empleo. Este le habla mucho a los gobiernos sobre qué deberían hacer para asegurarse de generar un trabajo digno, un trabajo decente y que la conducta empresarial responsable se dé en la sociedad. Después hay un capítulo que habla sobre el empleo. Entonces ahí caen todos estos temas de, por ejemplo, igualdad de género, trabajo infantil, trabajo forzoso, la cobertura de la seguridad social. Hay un capítulo que habla de formación. Como decía antes, se considera importante y parte de la conducta empresarial responsable que las empresas hagan formación y capaciten a sus empleados y empleadas en diferentes temas, no solamente en la parte técnica de cómo hacer su trabajo, sino que hagan capacitaciones para que las personas tengan crecimiento profesional a lo largo de sus carreras. Hay un pilar que habla de condiciones de trabajo y de vida, por ejemplo, salarios, condiciones laborales, seguridad y salud en el empleo. Y finalmente, hay un capítulo que para la OIT es muy importante, que habla sobre las relaciones laborales.
y eso incluye el respeto que deben tener las empresas por la libertad de asociación, el derecho que tienen los sindicatos de hacer negociación colectiva, el derecho y el deber que tienen las empresas y los trabajadores a que haya una consulta sobre temas que sean importantes para los trabajadores y que haya acceso a una reparación y a un sistema de quejas. O sea, tiene todo que ver con cómo se manejan las relaciones entre empleadores y trabajadores a nivel de la empresa. Este es, digamos que el marco técnico bajo el que se mueve la declaración. Y de manera más explícita, la declaración lo que le dice a los gobiernos es que hay que tener, primero que todo, un marco legislativo y de política pública que sea conducente a la conducta empresarial responsable. Pongo un ejemplo. En un país donde la mayoría del empleo se da de manera informal, es muy difícil que las empresas puedan actuar de manera responsable. De hecho, cuando uno habla con empleadores, una de las principales quejas que tienen en este tema de la conducta empresarial responsable es que tienen mucha competencia desleal por parte de empresas que son informales, que no pagan a sus trabajadores correctamente, que no los tienen en planillas. Entonces, es responsabilidad del gobierno que haya un marco legislativo y de política pública que cree condiciones de legalidad en el empleo y que que hagan su rol de inspección del trabajo. El gobierno tiene una labor que cumplir en esto de la conducta empresarial responsable. Las empresas no lo pueden hacer solas. El gobierno tiene que hacer su parte. Entonces se espera del gobierno esto y también que haya medidas de acompañamiento. Sabemos que para las pymes este tipo de temas es más difícil, entonces se espera que el gobierno dé un apoyo y que hayan medidas que apoyen, que acompañen a las pymes para poder lograr estas metas. Eso es lo que se le pide a los gobiernos. Ahora, ¿qué se le pide a las empresas? Por supuesto, que hagan una evaluación de riesgos, que usen la debida diligencia para poder prevenir los riesgos, mitigar los riesgos, evitar los riesgos. Pero no es solamente eso, también que haya una cultura de diálogo con los trabajadores y con los proveedores. Hace un ratito mencioné que las empresas no pueden decir, este problema ocurrió en un proveedor mío, pero yo no tengo ningún control. Eso de no tengo ningún control, eso ya no es una respuesta válida. Hay que tener un diálogo con los proveedores para asegurarnos que a lo largo de nuestra cadena de abastecimiento hay un respeto por la conducta que se espera por parte de las empresas. Y finalmente, recordarle a las empresas que la debida diligencia no reemplaza el diálogo social ni la negociación colectiva, son complementarios. He mencionado repetidamente la debida diligencia. Yo creo que en las sesiones pasadas tal vez ya han visto este gráfico, pero quiero insistir en él porque yo creo que es muy importante. Este es el ciclo que se espera que las empresas cumplan de acuerdo a la OCDE. Es un ciclo diseñado por la OCDE y que todas las demás organizaciones aceptamos como válido y que habla de que lo primero que hay que hacer, el punto 1, es incorporar la conducta empresarial responsable en forma de políticas. O sea que las empresas deberían decidir desde lo alto de su organización que van a tener una política en lo que tiene que ver con manejo de proveedores, manejo del personal, conducta, protección del medio ambiente. O sea, debe haber políticas, debe haber una decisión por parte de las compañías de que esto va a suceder. Después se hace una identificación de los riesgos, se evalúa y se identifican cuáles son los riesgos. Eso incluye las cadenas de abastecimiento. O sea, no es solamente lo que está debajo de mi techo y no miro para ningún otro lado. Tenemos que ver lo que está debajo de nuestro techo, pero también lo que hay aguas abajo hacia la cadena de abastecimiento. Y, por supuesto, cuando se identifica un riesgo, cuando se identifica un impacto, hay que detenerlo, prevenirlo o mitigarlo. Pero ahí no termina. Hay que hacer un seguimiento a lo que se haya hecho como implementación para prevenir ese riesgo. Hay que informar sobre lo que se ha hecho y hay que volver a
a iniciar ese ciclo. Es un ciclo constante. La debida diligencia no es algo que se haga una vez, hay que hacerlo constantemente para poder que sea efectivo. Y finalmente, por supuesto, si hay un daño, hay que repararlo o colaborar en la reparación. Todo esto es un marco teórico que probablemente para ustedes no es muy familiar, pero voy a usar los próximos minutos para dar un ejemplo de algo real, algo que pasó y que nos da un ejemplo de cómo la conducta empresarial responsable realmente, primero que todo, es necesaria y segundo, puede cambiar la forma en que operan las empresas, en que operan los sectores y hasta en los que opera un país. Esta es una historia que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Ustedes saben que esto es, digamos, algo que normalmente es muy obvio en las empresas. Las empresas proveen, por lo general, equipos de protección. Sin embargo, todavía a nivel mundial hay 400 millones de personas al año que sufren accidentes laborales. O sea, es un problema que no hemos solucionado. Es algo que sigue siendo un problema. Y de esos 400 hay 2 millones de trabajadores que mueren en accidentes laborales. Y no solamente tenemos la pérdida de vidas y la pérdida y las lesiones personales, sino también que por accidentes laborales se pierde el 5.4 del Producto Interno Bruto Mundial. O sea, hagan la cuenta de cuántos miles de millones de dólares estamos hablando a nivel mundial solamente por accidentes laborales. De hecho, este tema es tan importante que hace 2 años la OIT decidió incluir la seguridad y la salud en el trabajo como uno de los 5 principios fundamentales en el trabajo. Los otros 4 son el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la equidad en el trabajo, la no discriminación y la libertad de asociación y la negociación colectiva. Bueno, como les dije, tenemos un caso de la vida real. Es un caso muy triste que pasó, creo que esto fue el 2013. Algunos de ustedes, quién sabe, lo han oído. Es la historia de una fábrica de ropa en Bangladesh. Bangladesh es un país cercano a la India, en el sudeste asiático. Lo que sucedió fue que esta fábrica, que tenía varios pisos, 5 o 6 pisos, una mañana a las 8:30 de la mañana, cuando todos los trabajadores estaban ahí laborando, se desplomó. El peso de las máquinas, era una fábrica textil, el peso de las máquinas y la mala situación de la infraestructura hizo que la estructura cediera y colapsó. Y creó un desastre, el más grande, el más mortífero que ha tenido Bangladesh y uno tal vez el peor en la historia textil en el mundo. Hubo más de 1.000 muertos y más de 2.500 heridos. La historia habla de este caso como un enorme fracaso de múltiples partes. Fracasó el gobierno porque no hicieron las inspecciones de la parte de infraestructura y si los hicieron para su licencia de construcción, algo salió mal con eso. Fracasaron los sistemas de inspección de las marcas. En esa fábrica se producían marcas europeas y americanas. Y hubo un fracaso de la gestión de los sindicatos porque se quejaron, pero sin éxito. Entonces, en otras palabras, todo salió mal. Esa es la parte de lo que fue el accidente. Sin embargo, aquí hay un aprendizaje que fue muy interesante. Después de este accidente, Sí, a ver, ¿cómo les he oído? perdón, un micrófono abierto, gracias. Después de este accidente, Bangladesh cambió muchísimo la forma en que trabajan las empresas textiles. Hubo cambios en la legislación que ahora no permiten que haya edificios que compartan vivienda y talleres. No más fábricas en áreas residenciales, porque uno de los problemas es que ese edificio no fue creado para una fábrica, fue creado como edificio de habitación y después al poner las máquinas el peso lo desplomó.
La industria, los sindicatos internacionales y el gobierno se juntaron y formaron un sistema de gobernanza para la seguridad industrial, donde todos estos actores tuvieron algo que ver y hicieron decisiones para mejorar la situación, y se mejoró muchísimo la capacidad para cumplir las normas por medio de la inspección del trabajo. Una cosa que es muy notable acá es que los compradores internacionales y la Asociación de Textiles de Bangladesh se comprometieron a asegurar la seguridad en las fábricas. Ustedes podrán pensar que esas marcas que estaban produciendo ahí, marcas europeas, pudieron haber dicho, bueno, yo pago por cada pieza que me dan, pero no tengo obligación de saber si el edificio donde están está seguro. Pues ellos decidieron lo contrario. Las marcas internacionales que trabajan en Bangladesh, no solo las que trabajaban en esa fábrica, sino otras, 220 marcas internacionales decidieron crear un acuerdo con la participación de los sindicatos globales, con la participación de la Asociación de Empleadores Textiles de Bangladesh, y ellos intensificaron todo el proceso de debida diligencia con inspecciones, remediación y prevención. Yo creo que este es un caso muy triste, es un caso que no debería haber pasado, pero que muestra cómo la conducta empresarial responsable realmente puede hacer una diferencia. Podría haberla hecho antes del accidente, pero al menos después del accidente tomaron cartas y realmente cambiaron la situación del país. Ese es un ejemplo que puede sonar un poco lejano. Bangladesh no conocemos, pero esto puede ser extrapolable a muchas cosas que están cerca a nosotros. Ustedes recordarán que no hace mucho hubo un incendio en una fábrica de ropa donde tenían a unos chicos encerrados en unos contenedores acá en Lima. Ese tipo de cosas pueden prevenirse y se previenen con debida diligencia y se previenen con la intervención de quienes tienen parte interesada en esa producción, sean marcas, sean compradores. Entonces, este es un ejemplo que yo les traigo, pero me gustaría que trabajemos ahora sí con la participación de ustedes. Otro ejemplo, y este lo he traído, es un ejemplo imaginario. Simplemente quiero explorar un poco con ustedes qué tipo de preocupaciones hay. Imaginémonos un escenario en que hay una mina. Imaginemos que esa mina está en una zona remota, rural, como normalmente están las minas. La situación de esta mina que tenemos ahorita como ejemplo es que hay una parte positiva, y es que hay una llegada de capital del extranjero que puede crear un impacto positivo en las comunidades, que puede generar empleo, que puede dinamizar la economía, pero también podría generar impactos negativos sobre el medio ambiente o sobre las comunidades o sobre sus mismos trabajadores. Entonces, ¿cuál es la tarea? Y me gustaría que ahora yo deje de hablar y hablen ustedes. La tarea es que se imaginen, que se pongan en la situación de una comunidad, de un trabajador, de un sindicato, de alguien que vive en los alrededores de la mina, y se pongan a pensar qué cosa podría pensar esa persona. Pónganse en los zapatos de otro, en otras palabras, pónganse en los zapatos de otro y piensen cómo podría sentir esa persona que la mina le puede afectar, para que de ahí hablemos, quién sabe, el otro lado, la visión de la empresa. Entonces, nuevamente, la pregunta es, poniéndonos en el zapato de otro. No pensemos como empresas, pensemos como alguien que vive en la comunidad que está alrededor de una empresa, o que trabaja para una minera, o que tiene intereses en una zona donde funciona una minera. ¿Qué quejas podrían tener? ¿Qué preocupaciones podrían tener estas personas? ¿Alguien que me dé un ejemplo? A ver. Si no, los voluntarizo, ¿ah? ¿Puedo opinar?
Claro que sí, no sé quién eres, Bueno, pero... soy César Buen día. Verástegui, buenas tardes. Muchas Ah, gracias por la bueno, oportunidad sí, de poder. dale. Sí. Efectivamente, el tema muy interesante el que tú has tratado. Y si yo me pongo a pensar un poco, eh, en el caso de yo, un comunero, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué me preocuparía yo como comunero? ujú, Tú a la ganadería y de pronto esa tranquilidad con la que yo vivo se ve trastocada, uno, por el paso de unidades pequeñas, medianas, grandes, o sea, interrumpo mi vida eh, cotidiana, ¿no? ujú. Entonces, sí, entonces yo como comunero, ¿qué le voy a reclamar a la empresa? Oye, me estás quitando mi calidad de vida, ¿no? Porque Sí, ese comunero, dentro de sus pocas limitaciones de servicios que pueda tener, sí tiene una calidad de vida, ¿no? Y de pronto es como que tú haces una fiesta al lado de una familia, ¿no? Entonces la bulla le va a entorpecer, como ocurre que se hacen bailes eh, y sin darse cuenta que esa bulla puede alterar tuve la oportunidad de trabajar en un programa de desarrollo de la Unión Europea, entonces para poder, justo estaba muy cerca de una mina en la región Ancash. Entonces, sí. el Gracias, César. tema Te es perdemos un de poco, no sé si que soy pueda yo, tener pero o te oigo un poco comprarse, por ejemplo, cortado. mi Pero disculpa, yo creo creo que que hay agarré tu problemas de idea. conectividad. Agarramos tu idea, creo. Tu idea, que es muy válida porque eso lo oímos mucho, es que la empresa como vecina puede no ser muy buen vecino, que puede generar polvo, ruido, paso de vehículos que nos daña nuestra calidad de vida. Esa es una preocupación bastante común y real. María de Los Ángeles, ¿te gustaría darnos? Sí, muy buenas noches. Bueno, les hablamos desde acá, desde Cajamarca. Yo sí he tenido la oportunidad de manera poder interactuar y estar en medio de los conflictos sociales de acá, de Cajamarca, con referente a las mineras, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad en algún momento, hay una zona de acá entre Babamarca y Hualgayoc, donde está alrededor de una minera, ¿no? Muy conocida acá dentro de Cajamarca, de los cuales las comunidades, las rondas campesinas, estaban justamente en el pleito de querer cerrar ese tramo, ¿no? Porque es un tramo de trocha, que hasta hoy en día es una trocha, digamos, una carretera muy angosta, con muchos peligros porque Hualgayoc está en un hueco, se podría decir, y los carros pasan por encima. Ese problema lo tenemos hace años en realidad, ¿no? Y lo único que las mineras han hecho alrededor es simplemente tratar de contratar a los comuneros de la zona, porque en realidad hasta este año más o menos ese problema se dio en marzo para abril, hace poco además. Y dentro de todo, los comuneros se levantaron, las comunidades, porque ahí es zona de rondas, ¿no? Los ronderos se levantaron en realidad y quisieron cerrar todo ese tramo. En ese momento yo era autoridad acá en Cajamarca y lo que pudimos hacer, y pude escucharlos honestamente, y qué es lo que ellos realmente daban. La empresa minera que se encontraba ahí había hecho realmente la contratación digamos, de sus combis y algunos contratos con algunos comuneros, como suelen hacer, ¿no? Dan trabajo a los que están alrededor. Pero ¿qué sucedió en febrero? Les habían comunicado a través del Departamento de Desarrollo Social, ni siquiera por recursos humanos, de que en realidad ya no iban a ser nuevamente contratados porque la minera ya estaba en cierre, lo cual originó todo un conflicto social. En ese momento ellos apelaron, trataron de ver, porque muchos de ellos habían comprado hasta sus combis para hacer el tramo de lo que es la entrada a la minera llevando a los trabajadores, ¿no? Porque en eso trabajaban, con eso se ayudaban. Entonces se originó todo un conflicto y no sabían realmente a dónde llegar.
Pero no solamente fue ese conflicto social que tenemos alrededor de la minera. Acá en Cajamarca, las mineras sí es verdad trabajan de manera con la responsabilidad social, pero a veces no tienen, no sé cómo es el trabajo o no han sabido llegar a las comunidades porque hay todo un tema, ¿no? También sabemos que las personas que viven alrededor de las mineras, las comunidades muchas veces a través de sus tenientes gobernadores han hecho uso realmente del poder de pedir los cambios como beneficio, ¿no? Los puestos de trabajo, ¿no? Y ver de alguna manera. Hace poco nomás tenemos la problemática de Colpayo, que ahorita es latente acá en Cajamarca, que no dejan, por ejemplo, que haya esa explotación. Y es un tema de comunidades también, porque tienen miedo que contaminen, que les quiten su agua, que ya no van a tener su agua natural, ¿no? Que la explotación, que solamente está en estudios, porque no está en explotación ellos, la comunidad, por ejemplo, se ha levantado y no ha llegado, no deja, no permite, y hasta ahorita siguen en ese problema. No sé de qué manera hacen su enfoque de desarrollo o de información, ¿no? Porque lo trabajan a nivel solamente alrededor de la comunidad. Porque creo yo de que todas las mineras, Cajamarca es zona minera, tenemos en diferentes lados y casi todos he visto que están bajo el mismo problema, ¿no? Creen acá la gente se agrupa, las de las comunidades, y dicen luchar por el agua, pero hay muchos medioambientalistas que manejan realmente la psicología y la mala información y se aprovechan un poco de la ignorancia de nuestro pueblo, ¿no? Entonces vienen con sus apetitos económicos, políticos, y en realidad yo creo que para esas comunidades y para esa gente que necesita realmente, eh, digamos, esa información, ahí sí tenemos un muy buen trabajo que hacer. Gracias, María de los Ángeles. Sí, has traído un tema complejo que crea conflicto social y eso es algo que es bastante común. Acá el fin del ejercicio es dar ejemplos de preocupaciones que podrían suceder. Pero también a mí me gustaría escuchar a alguien que se ponga del lado de la empresa. ¿Qué tipo de expectativas o de problemas podría tener la empresa que se pueden ustedes imaginar o que hayan oído que tienen las empresas? Yo doy una para empezar. Las empresas dicen, bueno, si quieren que contrate gente de la zona, que contrate dentro de la comunidad, pero la gente no es formal, la gente no está preparada técnicamente para que se les contrate. Ese, por ejemplo, es una dificultad que puede tener una empresa. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ejemplos de problemas que la empresa podría ver para poder, digamos, cumplir con estas expectativas de la conducta empresarial responsable. ¿Alguna manito por ahí? Hola, soy Jorge Quispe Hola, y Jorge. algo que puede suceder es la, la intervención, digamos, la forma de articular el interés económico de la empresa versus los intereses de cubrir necesidades sociales de la comunidad y esa forma de articularles mediante el gobierno. Entonces, muchas veces las empresas no logran articular con la población porque las mismas autoridades, por diversos motivos, no voy a explicar qué cosas, pero muchas veces son ausentes las autoridades, entonces ahí hay una brecha comunicativa que no se logra cubrir. Y además, muchas de las necesidades empresariales que tienen que ver con infraestructura, en términos de caminos, telecomunicaciones, también debería ser garantizada por instituciones como en las instituciones estatales y mediadas también por las autoridades. Entonces, esas ausencias también podrían conducir a que del lado de la empresa haya cierta inestabilidad. Mm. De acuerdo, gracias, Jorge. Sí, eso puede ser una de las dificultades y esto nos lleva a la reflexión de que, como yo mencioné en algún momento antes, la conducta empresarial responsable, aunque el título diga empresarial, tiene un componente que es netamente del gobierno. Si el gobierno no provee
un ambiente conducente a la conducta empresarial responsable, por más que las empresas tengan muy buenas intenciones, sean muy hábiles, esto es imposible. Piensen imaginémonos un ejemplo extremo. Me imagino que han oído cuál es la situación en Haití ahorita. Haití básicamente es un país sin Dios ni ley. Está regido ¿cómo se llama? Gangs, grupos ilegales armados que básicamente son la ley. Ya la policía y el ejército perdieron el control. ¿Podría una empresa comportarse responsablemente en ese ambiente? Yo creo que la respuesta es no. Entonces, insisto en ese concepto de que el gobierno tiene que proveer, primero que todo, una base normativa, tiene que proveer un servicio de inspección laboral, cumplimiento, que solamente lo puede hacer el gobierno, y también tiene que dar apoyo, sobre todo a las pequeñas empresas, para que este concepto realmente se haga realidad. ¿Alguien más que quiera Sí, opinar? Olga, Sí, ¿me permite? Carlos. Sí, gracias por la oportunidad. Eh, sí, justamente lo que se está analizando es realmente muy interesante, muy importante. A propósito del último comentario que estás haciendo, ciertamente el Estado, el gobierno tiene una responsabilidad de generar, digamos, las mejores condiciones para que en este caso, por ejemplo, en Cajamarca o en cualquier territorio se puedan aprovechar las bondades de la inversión privada, ¿no? Yo voy a hacer un comentario. Desde mi punto de vista, en realidad, la política social, entre comillas, que tiene el gobierno o el Estado es puramente asistencialista. Hay todo un despliegue de programas sociales, ¿no? Que están propiamente desplegados en el territorio. Por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Están los distintos programas sociales del Estado, que le llaman programas sociales con condicionamiento, ¿no? El programa Juntos, el programa Cuna Más, X programas. Entonces, esos programas llevan a los lugares más alejados y la gente está acostumbrada, digamos, a siempre recibir, a que la asistan, ¿no? Y entonces, cuando llegan propuestas de inversión privada, piensan lo mismo, que el condicionamiento al privado hay que hacerlo, y es más, al privado hay que hacerlo con mayor gusto porque supuestamente es el vecino corporativo poderoso, rico, ¿no? Entonces, hay una suerte de despropósito, diría yo. No hay una gobernanza, no hay una articulación, ¿no? Donde en un territorio el Estado, la empresa privada, la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional, las ONGs, en realidad eh, entiendan que mientras alguien quiera hacer algo y esto no se tome en cuenta como muy a la ligera, en verdad que no se va a hacer mucho, ¿no? Entonces, siempre va a ser cuesta arriba, ¿no? Claro que para poner también del otro lado un poco también en la balanza, va a depender mucho también de la capacidad de propuesta que tenga la empresa privada, es decir, esa, digamos, mirada estratégica, ¿no? De incorporar el desarrollo social de las comunidades como estrategia de negocios propiamente, ¿no? En el plan de negocios, es decir, tiene que haber un presupuesto para el desarrollo social, ¿no es cierto? Articulado con esas propuestas que ojalá sean más válidas, las propuestas que tienen los programas sociales del Estado, ¿no? Pero no es así, en realidad. Entonces, prima el asistencialismo. Entonces, gana esa palabra de asistir, ¿no? Esa palabra de, ¿no? Y yo creo que aquí hay un tema, ¿no? Todo esto, desde mi punto de vista, yo tengo experiencia en Cajamarca en programas educativos.
el tema tiene que ver con la educación. ¿Qué estamos haciendo con la mirada y la propuesta educativa, la política educativa nacional? ¿Cómo es que nuestros maestros están preparados para insertar, por ejemplo, eh, ese discurso de la pertinencia, de la llegada de la inversión privada en el territorio, sobre todo hablarlo con la gente de las comunidades? Y yo lo he trabajado con gente de las comunidades, justamente trabajando para compañías mineras en la zona de Hualgayoc, en el propio Cajamarca, en Selendín, y en realidad uno se da cuenta que hay oportunidades perdidas por el lado formativo de los maestros, que no a lo mejor necesariamente saben llegar con pertinencia hacia digamos, los aspectos que son claves en la formación de los futuros ciudadanos y ciudadanas. Y también de la población, porque los profesores, finalmente, los maestros son referentes comunitarios, son, digamos, tienen el privilegio de ser actores que empoderan o desempoderan, diría yo. Solo para terminar, voy a decir algo muy puntual que me tocó vivir en una empresa extractiva X en el centro del país. Estaba a cargo de relaciones comunitarias y llegué y lo primero que me dijeron, bueno, bienvenido ingeniero, porque bueno, todo el mundo es ingeniero ahí, ¿no? Hablé con el director de un colegio y me dijo, justo lo esperábamos porque necesitamos pedirle movilidad para los profesores, necesitamos pedirle movilidad para los alumnos, necesitamos pedir un instrumento musical, necesitamos pedir esto, es su pliego de pedidos. Entonces, mi conclusión final es que cuando alguien quiera saber si es que una comunidad tiene un pensamiento especialista, lo primero que hay que llegar es al centro educativo. Y lo deduzco de esta experiencia que tuve. ¿Por qué? Porque en realidad, si un maestro es capaz de pedir de frente ese pliego de reclamos, la pregunta y la reflexión es, ¿qué les están enseñando a los chicos y a los padres? Simplemente a pedir. Y efectivamente, al frente estaba la compañía donde yo trabajaba y le levantaban la mano y decían, vayan a pedirle allá. Ellos tienen. Ellos son los que tienen. Entonces, esos son los mensajes que nos generan distancia y probablemente no ayudan a generar el aprovechamiento de oportunidades, ¿no? Hay un tema de articulación que tienen que trabajar todos estos actores. Hay corresponsabilidad, empresa privada, Estado, sociedad civil, academia, cooperación internacional, organización no gubernamental. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sí, tocas un tema importante. Una cosa que me gustaría señalar es que por mucho tiempo las empresas y las comunidades asumen que el asistencialismo es parte de la conducta empresarial responsable y nosotros no lo vemos así. El asistencialismo puede ser positivo si es que se considera como un acto de filantropía. Pero acá no estamos hablando de filantropía, acá estamos hablando de conducta empresarial responsable que bajo un procedimiento sistemático evalúa riesgos y se asegura de que tanto trabajadores como comunidad, como medio ambiente están protegidos. Esto nada tiene que ver con regalar una silla de ruedas o dar camisetas para un equipo de fútbol o no sé, las miles de cosas que a veces las comunidades les piden a las empresas. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, ya para ir cerrando, y gracias nuevamente, Carlos, tienen en la pantalla algunas preguntas como para reflexionar, que son son los temas que contiene la Declaración Tripartita de Empresas Multinacionales que nos ayudan de manera práctica a responder algunas de estas preguntas que nos hacemos cuando tenemos un caso concreto de un problema con una empresa. Entonces, es buscar cómo fomentar la contribución positiva
que genera la inversión privada, cómo mitigar y resolver los impactos negativos o los posibles problemas, definir quién es responsable de qué, y acá insisto nuevamente en que parte de la responsabilidad de todo esto la tienen los gobiernos, y también en identificar cuáles son las herramientas y los mecanismos para mejorar esa contribución positiva. Como el curso de hoy tenía que ver con la declaración, acá les traigo una herramienta. Es un curso precisamente sobre la declaración de empresas multinacionales que les ayuda a entender este tema mucho mejor. Y les adelanto que en una semana vamos a entrar en profundidad con un poco más de un par de temas. Uno es el tema de equidad de género y el otro es el tema de trabajo infantil. Vamos a hablar un poco más en profundidad de esos dos desde la perspectiva de la conducta empresarial responsable. Y la siguiente semana, que será la última de lo que tiene que ver con mi curso, lo vamos a dedicar solamente a ver herramientas. Herramientas para temas de género, herramientas para temas de debida diligencia, herramientas para temas de trabajo infantil, herramientas para seguridad y salud en el trabajo, herramientas de dónde puedo hacer una pregunta, herramientas en temas de diálogo. Así que espero que estén comprometidos a acompañarnos las próximas 2 semanas, o sea, en una semana más y la siguiente. Estamos hablando de martes 20 y 27, que son las siguientes dos sesiones, para que nos acompañen y sigamos hablando de esto. Si durante la semana se les ocurren preguntas o casos que quisieran incorporar en la discusión, son bienvenidos. Este es un espacio abierto, es un espacio seguro para todos y todas. Así que, bueno, yo lo dejo así para terminar a tiempo, dejarlos ir a cenar. Y nuevamente agradeciéndole a Luis y a la Cámara de Comercio por la invitación. No, muchas gracias a ti, Olga, a todos los participantes. Estos espacios son los que contribuyen a dialogar, a compartir opiniones y ver cómo podemos mejorar Cajamarca, ¿no? Desde todos los ángulos, empresarial, comunidades, sociedad civil, academia, y teniendo en cuenta las instituciones públicas, que es sumamente importante. Les agradezco a todos, más bien les solicito prender las cámaras para tomarnos una fotito y llenar la asistencia que han pasado el link en el chat. Muchas gracias, Olga, por todo. Una exposición excelente, como siempre, y que nos abre los ojos cómo podemos mejorar las cosas en nuestra querida Cajamarca. Y gracias. Un placer. Abren las cámaras, por favor. Perfecto. Salió la foto. Ya. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes y seguimos adelante. Acuérdense que todas las grabaciones están en la Cámara de Comercio. Encantado de poder compartirlas. Gracias, Olga. Miles de De gracias. nada, un gusto. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Chao, chao.